Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Watae. Hoy tenemos una jornada a lo largo del día que va a constar de 3 mesas. La última mesa, empiezo por el final, va a ser sobre cooperativas energéticas. Vamos a traer a gente de La Corriente, a gente de Som Energia y va a venir un representante del IDAE. Esa será a las 4 de la tarde. A las 12 de la mañana, después de la pausa que haremos tras esta mesa, tendremos con nosotros a 2 experiencias de éxito, 2 comunidades energéticas, una de Huelva, de Arroyomolinos de León, y otra de Manzanares el Real. Y por último, que no por menos importante, vamos a tener ahora la charla que empieza a continuación sobre crisis climática. Contamos hoy con Mariano Sanz, secretario confederal de Comisiones Obreras de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental, y con María Prado, responsable de campañas de renovables y transición energética de Greenpeace. Voy a darle paso a María para que nos cuente un poco la presentación que nos ha traído y su intervención. Vale, pues muchas gracias por invitarnos a un espacio que nos apetecía mucho. Sois muchísimos los autónomos y los sectores interesados que os acercáis y bueno, hoy es un placer estar aquí y gracias a Watae por invitarnos. David, te voy a pedir, si me enrollo, que me cortes. No se preocupe. Tenéis la presentación disponible. Me presento, soy María Prado, trabajo en el área de energía y clima de Greenpeace España. Para el que no nos conozca, Greenpeace es una organización ecologista internacional, pacifista, presente en 55 países. Somos independientes económica y políticamente y no aceptamos ni donaciones ni presiones ni de gobiernos, partidos políticos ni empresas. Hoy nos han invitado a hablaros un poco de emergencia, ¿no? De crisis. Yo me preguntaba qué crisis. Me gustaría que ojalá haya el espacio de debate final y de preguntas para ver si nos queda claro a todos y cómo sentís y cómo vivís desde vuestros sectores o experiencias, tanto las crisis como las oportunidades y las soluciones. Así que bueno, he llamado a esta presentación crisis, ¿qué crisis? Parálisis u oportunidad. Te voy a pedir que me pases eso. Entonces, hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Técnico, sí, ¿cómo te llamas? Por si te tengo que... Marc. Vale, hoy queremos hablar un poquito de esto, de dónde estamos, qué crisis tenemos, que tenemos incógnitas, tenemos certezas, hay oportunidades a la vista. Esto es una utopía y cómo lo hacemos, ¿no? De manera colectiva y cuál es nuestro papel como personas, porque aquí al final todos somos personas normales y trabajadores con familias. Una atrás. Bueno, me gustaría un poco preguntaros a todos quién es de Madrid, quién es de fuera, quién tiene pueblo, quién pasa verano en pueblo y quién no se ha familiarizado y se ha asustado este verano con esto. La primera de las crisis de las que tenemos que hablar es la del cambio climático. Este año, solo por resaltar algunos datos, a nivel incendios hemos batido récords en Europa, pero es que España va a la cabeza con 300.000 hectáreas quemadas. Datos curiosos, 30.000 personas desalojadas, son nuestros montes, son nuestros bosques, son nuestros espacios, pero también si hablamos de olas de calor, a nadie le pasa por ajeno, ¿no?, que hemos pasado de 7 días donde teníamos los registros de olas de calor de media a 42 días de olas de calor, de días de calor. Eso es un por 7. Entonces, por poner en evidencia que estamos no ya en la antesala del cambio climático, sino que hemos pasado más allá del pasillo. Ya no son las orejas del lobo, ya estamos en las fauces. Pasamos, Marc, gracias. Esto es uno de nuestros embalses. Este año, de la misma manera, hemos batido récord en año hidrológico, es el tercero del siglo, más seco. Y cuando hablamos de nuestros embalses, hablamos también de la agricultura. Pasamos. Una palabra que me gustaría que a todos nos suene después de esta charla es el IPCC, que para el que no le suene es el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de la ONU, es decir, los científicos de todo el mundo, también españoles, que se dedican a analizar, estudiar y entender el cambio climático y que desde hace más de 20 y pico años pues nos llevan alertando. Este año, que ha sido un año relevante para el IPCC porque se publicaba el 6º informe con 3 entregas, pues este verano, claro, siguen saltando las alarmas y nos dicen esto, ¿no?, que las pérdidas de cosechas por sequía y calor
se han triplicado en Europa. Que en España la pérdida de cereal, de nuestros campos, de nuestros cereales, de los que se deriva toda nuestra parte de la alimentación, cae entre un 20 y un 40%. El secano en grave riesgo y se impide el cultivo de miles de hectáreas. Pasamos. Pero esto, claro, no solo pasa en España, ¿no? Por poner un poquito el foco más amplio, a nadie le pasa por desapercibido la crisis de millones de personas por la crisis humanitaria de inundaciones que hemos tenido en Pakistán o la crisis en China. Seguimos. Al final el mensaje es: tenemos un clima extremo que está desafiando al mundo. Es un clima que enmarca y envuelve toda nuestra vida. Ahí os invito a entrar en Greenpeace. Esa foto de la derecha es Europa el año pasado, con curiosas declaraciones, ¿no?, de los alemanes, pensábamos que esto solo pasaba en países del tercer mundo. Pues no, estos eventos extremos pasan, como vimos en Bélgica, en Alemania o en España, en tantos sitios de nuestras costas. Estamos viendo imágenes parecidas en Extremadura y en sitios. Exactamente, efectivamente. Pasamos. Bueno, con esto que quiero poner de manifiesto, pues que, tal como nos dice la ciencia, la escala de los cambios experimentados recientemente no tiene precedentes en miles o incluso cientos de miles de años, que los indicadores clave para medir el cambio climático están batiendo récords y que estamos cerca de sobrepasar puntos de inflexión climática. Tenéis muchísimas referencias en prensa, si buscáis, os animo, para entender un poquito que el clima, España, pasamos, Mar, no es una cosa que afecta a España, sino que es global. Una gráfica con la que todos deberíamos estar familiarizados, la gráfica de la izquierda, es la variación de CO2 atmosférica medida desde hace 800.000 años gracias a los registros de hielo. Si veis en la derecha hay una exponencial subida desde la era preindustrial, desde la era industrial hace 150 años, donde se dispara y ya estamos en rangos de 416 partes por millón de CO2. Y a la derecha vemos la relación con el incremento de temperaturas. El incremento de temperaturas ha subido exponencialmente, ya estamos en rangos de 1,27 casi de temperaturas. Abajo, la diferencia es solo para que entendáis que la temperatura es la media entre la Tierra, la media de la Tierra, que ya estamos en 1,97, casi en 2, y la del océano, que está un poquito por debajo. Pasamos. Esto no me resistía a ponerlo, es una foto del año pasado de la Filomena, de la boina de contaminación de Madrid, solo para que veamos cómo estamos en Madrid, y no me resistía tampoco a poner unas declaraciones, pasamos, de nuestra presidenta, ¿no?, diciendo que los atascos son una seña de identidad de Madrid, cuando Madrid es la ciudad europea donde más gente muere por contaminación. Y otras declaraciones, bastante penosas de estas últimas semanas, donde se decía que los que hablamos de CO2 somos comunistas, y no resistíamos a hacer ese meme de que el CO2 de los últimos 800.000 años tiene su variación, pero en el último siglo y pico tenemos un CO2 al parecer comunista, ¿no?, que se dispara. Pasamos. Más fotos simplemente para reflejar las anomalías de incrementos de temperatura. En rojo aparecen los incrementos de más de 2 grados, anomalías que se registran ya en todos los años de media. Ahí tenemos el registro de los años 2020, España estaría ahí en los colores naranja porque tenemos un incremento de 1,7, pasamos. Más declaraciones de científicos de la ONU. Lo que estamos viendo es totalmente congruente con lo que la ciencia nos ha venido diciendo desde hace muchos años, que estos fenómenos extremos se están haciendo más frecuentes, más fuertes, más destructivos y más virulentos. De modo que, los que pensaban que esto lo decíamos los hippies, pues no somos hippies, somos gente que estudiamos y seguimos a la ciencia y tratamos de generar debate y alertar a los gobernantes y a la sociedad para promover cambios que nos mantengan en un espacio más seguro. ¿Qué nos dice el IPCC? Como os decía, este año se publica el 6º informe con 3 entregas. Saldrá en marzo del año que viene el resumen, pero ahí os he puesto frases o conclusiones destacables, ¿no? En agosto del 21 se alertaba en ese informe que ya no hay ninguna duda de que la responsabilidad humana es inequívoca, la que está causando este cambio climático
que estamos viviendo ahora. En febrero de 22 se publicaba el segundo informe donde se decía que casi la mitad de la población mundial, que esos son 3.600 millones de personas, son altamente vulnerables a un cambio climático. Y a esto, bueno, pues no nos deberíamos sentir ajenos porque España, dentro de Europa, es el país más vulnerable al cambio climático. Y en abril, en abril del 22, el tercer informe se centró en cómo podemos mitigar este cambio climático. Estamos a tiempo de ese plan de rescate. Se ofrecía un plan de rescate donde se alertaba de que ninguna política de ningún gobierno está siguiendo la senda de a lo que se comprometió en el Acuerdo de París, que las emisiones deben tocar techo, de que no podemos, insistiendo en que no podemos sobrepasar ese 1,5 grados de calentamiento global, fuera del cual la humanidad y los ecosistemas no están en franjas de seguridad y estamos en grave peligro. Pasamos. Bueno, ¿qué nos dice el IPCC? Por resaltar datos que nos deberían quedar muy claros. 1,5 grados es el incremento máximo en el que nos deberíamos mover y estamos en una década crítica para limitarlo. Esta década es crucial para nuestra vida y los ecosistemas del planeta. Alcanzar emisiones netas cero en 2050 es imprescindible para reducir las pérdidas y daños vinculadas al cambio climático. A menos que no las reduzcamos de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar ese 1,5 grados, incluso 2, va a ser un objetivo inalcanzable. Pero, insistimos, estamos a tiempo, las soluciones existen y ahora las veremos. ¿Pasamos? Y aquí un spoiler, emisiones cero significa combustibles fósiles cero. Y para esto tenemos soluciones inventadas desde hace mucho y frenadas desde hace mucho por los intereses de aquellas empresas que viven de los combustibles fósiles. Pasamos. Bueno, ¿cómo vamos respecto a este 1,5? Bueno, a nivel global hemos incrementado ya en 1,1 la media de temperaturas. En España ya vamos por 1,7. A nivel emisiones, ¿cómo vamos? Bueno, pues catastróficamente en el año 2021 hemos batido récord y en España hemos aumentado ya un 6% las emisiones de CO2. De continuar así, como hasta ahora, aumentaremos la temperatura en 2,7. Pasamos. Bueno, esto era la crisis climática y ahora pues tenemos que hablar de una crisis energética, ¿no? Que por aclarar no para nada fue creada ha sido creada por la crisis de Ucrania. La crisis de Ucrania solo ha exacerbado una crisis energética que ya empezamos hace la era industrial cuando decidimos apostar por un desarrollo basado en los combustibles fósiles. Os he puesto ahí algunos titulares solo porque veamos, cosas interesantes, ¿no? Estamos, como sabemos, en la peor crisis energética, al borde de un error de cálculo de una crisis nuclear. El secretario de la ONU lo tiene muy claro y empiezan a decirlo ya muy claro. La crisis climática y la crisis energética mata. Estamos en la era donde debemos acabar con los combustibles fósiles y tenemos un camino hacia las renovables que nos ofrece un camino seguro, una seguridad de precios, una seguridad de empleos y una seguridad planetaria. Pasamos. Esa fue la apertura de la cumbre del clima que se ha realizado este noviembre, donde el secretario general de Naciones Unidas abría así, ¿no? Estamos en una carretera al infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Necesitamos una revolución renovables. Pasamos. ¿Cómo vamos? Además, de fondo, pues una crisis de corrupción que creo que a nadie le pasa por desapercibida, ¿no? Empresas energéticas y petroleras y energéticas de todo tipo batiendo récord de billones, multiplicando por 3 y por 6 sus beneficios. Un presidente de Iberdrola burlándose de los 10 millones de personas que hemos visto incrementada nuestra factura de la luz mientras se triplican o incrementan sus beneficios ostentosamente, y a nivel europeo pues un Parlamento que aprueba el gas y la nuclear como energías sostenibles para dar señales de inversión. Pasamos, por favor, Marta. Gracias. Y en la COP de este año, esa cumbre del clima, sorprendentemente, una presencia de lobistas de combustibles fósiles incrementada en un 25%, que es como si tuviéramos en una conferencia de cáncer de pulmón de titulares de los ponentes a la empresa tabacalera, ¿no? Pasamos.
solo para que veamos cómo está el mundo de la corrupción y el lobby de los combustibles fósiles. En España, por supuesto, no somos ajenos a las puertas giratorias. Ahí tenemos, bueno, solo un breve ejemplo de los políticos que han pasado a empresas energéticas, que habría que, bueno, plantearse por qué. Y, bueno, solamente por volver a destacar otro dato que presentó el informe del IPCC. La mortalidad humana entre el 2010 y el 20 debido a la crisis climática se ha multiplicado 15 veces en las regiones, más en las regiones altamente vulnerables. Los vulnerables serán golpeados y ya están siendo golpeados inevitablemente por la crisis climática, y hablamos de espacios muy sensibles y muy expuestos a los eventos meteorológicos y, por supuesto, con muchas menos condiciones para afrontar la crisis. Entonces, bueno, en este panorama de crisis en el que no quiero para nada amargarle la mañana a nadie, crisis climática, energética y de sociedad, tenemos también una crisis de biodiversidad muy evidente, con una sexta extinción masiva sin precedentes de especies, ¿sí? Pasamos, que nos afecta y en la que vivimos. ¿Podemos frenar esto? Bueno, y ahora vienen las preguntas para generar, bueno, el debate y el camino por el que queremos apostar en Greenpeace. Con esta slide podríamos estar un buen rato, pero vamos a tratar de leerla. Para nosotros, como para tantas instituciones basadas en lo que dice la ciencia, hay una incuestionable certeza. Necesitamos una transición energética rápida, ambiciosa y justa, ahora explicaremos, para reemplazar el actual sistema corporativo basado en combustibles fósiles y nuclear por otro que ponga a las personas y a la justicia social a la vanguardia de la transición hacia un sistema energético que puede ser 100% renovable, eficiente, inteligente y democrático, es decir, participado por la ciudadanía en sus decisiones, en sus acciones, en todas las áreas de participación. Y el spoiler que os haría es que las soluciones existen, que funcionan en todas partes, en todo el mundo y para todas las personas, y que se llaman energías renovables, eficiencia energética y ahorro. Cuando digo justa, aquí hablamos de que no todo el mundo, ni en el norte global ni en el sur global, está siendo afectado de la misma manera por estos impactos, como vemos, pero tampoco en los países enriquecidos, no desarrollados. No hablemos de desarrollados o no desarrollados, porque habría que cuestionar cuál es el modelo de desarrollo por el que apostamos. Aquí hablamos de países enriquecidos y empobrecidos. Bueno, no vivimos de la misma manera la pobreza energética. Muchos de los que estamos aquí nos hemos convertido en vulnerables energéticos. Esta crisis energética ha multiplicado por mucho nuestras facturas. En la cesta de la compra lo vimos, la inflación la vivimos. Pasamos, entonces, bueno, queremos poner de manifiesto, esta transición es urgente. ¿Estamos funcionando? ¿Está avanzando esta transición como queremos? Bueno, evidentemente no. Está fallando en estas alternativas. Ni el ahorro, ni la eficiencia, ni las renovables están avanzando con la velocidad suficiente. Hay un cierto desarrollo renovable desordenado, con muy escasa participación. El poder fósil, como vemos, está luchando ferozmente por esa hegemonía cultural, económica y política, con falsas soluciones. Si antes era el MidCat, ahora nos ponen el barman sobre la mesa. Hay un chantaje evidente, una especulación infinita. Y mientras las desigualdades aumentan, ¿no? Hay una crisis de desigualdad muy evidente. Con lo cual, ¿cómo hacemos para en menos de 20 años cambiar 2 siglos de sistema energético erróneo? Y lo vamos a ser capaces de hacerlo agravando o aliviando las desigualdades. Pasamos, Mar, por favor. Bueno, esto son preguntas para debate, ¿no? ¿Hay alternativas? ¿Es posible este sistema 100% renovable del que Greenpeace y otras muchas instituciones habla? ¿Hay sensibilidad? ¿Hay apetito? ¿Nos apetece a todos? ¿Hay alternativas? ¿Qué está faltando, ¿no? ¿Y dónde está el foco? La responsabilidad es nuestra, es de nuestros gobernantes, etcétera. Pasamos. Bueno, y aquí es donde
por ofreceros unas pinceladas. Desde Greenpeace llevamos más de 15 años estudiando, encargando estudios a expertos, analizando. ¿Hay recurso renovable en España? Pues sí, hay hasta 56 veces potencial para abastecer nuestra demanda eléctrica al 2050. Pero y además de la eléctrica, ¿se puede transformar todo el resto de necesidades energéticas a las eléctricas? Pues sí, también se puede. Y ese informe se llamó Energía 3.0, es prácticamente atemporal, ha sido ampliamente celebrado por todas las instituciones, donde decimos que se puede tener un sistema 100% energético si incorporamos la eficiencia, la inteligencia y la participación democrática en el sistema. Y se puede tanto en el sistema energético como para transformar el resto de necesidades térmicas a las eléctricas. ¿Cómo aceleramos, por tanto? ¿Cómo damos este paso más, ¿no? Dentro de esta crisis, cuádruple crisis, con estas incógnitas, con este reto colectivo? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pues el IPCC contó algo muy interesante, y es que si bien los individuos tenemos responsabilidades desde nuestros ámbitos de acción, con eso solo cubriríamos un 30% de las reducciones de CO2 necesarias, de ese potencial de reducción. El otro 70% de potencial de reducción está en manos de cambios estructurales, que vendrán de la mano de gobiernos, de instituciones y de empresas. Y por tanto, bueno, ni la responsabilidad ciudadana ni empresarial ni gubernamental es la misma, ni por supuesto la del norte-sur global, como hablábamos, por justicia histórica, por responsabilidad global. Pasamos. Bueno, oportunidades. A nadie se le escapa que ahora mismo, justo en este momento, si las encargamos, no tenemos esta mayor desgracia ni las oportunidades más a la vista. A nivel político, nunca hemos tenido una legislación más favorable europea, transponiéndose al marco español todavía alguna reglamentación, para que la ciudadanía participemos en esta transición energética, en esto que se dice de poner al ciudadano en el centro del sistema energético. Tampoco hay mayor debate, ha habido un momento, como se está viendo ahora, de mayor debate político europeo para dirigir las inversiones, las transiciones, etcétera. A nivel económico, tampoco hemos visto una mayor inyección económica desde la COVID con los fondos Next Generation para hacer transición energética, pero es que a nivel social estamos viendo algo que soñábamos, por desgracia está ocurriendo gracias a esto, pero nunca ha estado el debate como hasta ahora en la mesa y en la cena de nuestras madres, abuelas, hijos, colegios. Nadie. No hemos hecho más que hablar de factura, estamos preocupados, somos vulnerables, estamos indignados, pero tampoco, según las encuestas, ha habido un momento de mayor optimismo por acciones colectivas. Y a nivel tecnológico tenemos todas las oportunidades sobre la mesa. Nunca las renovables han sido tan baratas, ya son indudablemente más baratas que cualquier combustible fósil, y ni mencionamos la nuclear, para la que no hay gobierno que no pague con el dinero público sus inversiones. Por lo tanto, la misma energía que produce guerras, que mata, que está llevando al planeta a una crisis, a una emergencia sin precedentes, es la misma que cambia el sistema, que cambia el planeta y que cambia vidas cuando es limpia y renovable. Pasamos. Bueno, con esto, por remarcar, ¿cuál es nuestro objetivo y cuál debería ser el objetivo de todos? Pues transformar este sistema energético, abandonar los combustibles fósiles en la nuclear. Es posible hacerlo antes de 2040. Necesitamos un despliegue masivo y participado de energías renovables, tanto grandes como pequeñas, como centralizadas, como distribuidas. Necesitamos hacer un ahorro, un decrecimiento del uso de energía, que es posible. Según los estudios, en España derrochamos el 50% de la energía. Necesitamos un pacto social para que eso sea respetuoso con las personas y con el planeta. Y, por supuesto, y lo más destacable, necesitamos participación activa de la ciudadanía. Necesitamos hacer autoconsumo. Tenemos el sol en nuestros tejados, somos el país europeo con más radiación solar. Necesitamos hacer comunidades energéticas, que ya es posible, animadas o participadas por nuestras instituciones o no. Eficiencia, todos sabemos, y tanto nuestra industria como nuestros hogares, podemos ser más eficientes, instituciones y empresas. Ahorro, necesitamos ordenar territorialmente dónde se pueden hacer sí y dónde no las renovables. Participar en la toma de decisiones, contadores inteligentes, que de momento de inteligentes tienen poco, microredes, hay un montón de alternativas, incluidos los vehículos eléctricos.
nuestro objetivo, transformar esta revolución renovable es imparable, está sucediendo por todo el mundo, pero necesitamos acelerarla, porque los que no quieren ya lo hacen muy bien, ¿no? Ya se están encargando de frenarla y de ofrecer falsas soluciones y falsos mitos. Pasamos más, gracias. Transición ecológica, necesitamos transformar radicalmente este sistema energético y socioeconómico. Esto es una utopía, es compatible con el modelo, es sostenible, está un cambio de la economía. Bueno, hay una oportunidad o hay muchas. ¿Cuál es la meta del sistema? Pasamos. Este es el debate en el que tenemos que hablar. De aquí solo bueno, dos titulares, ¿no? El de la derecha. Otra vez el secretario Guterres, la humanidad tenemos una elección, cooperar o perecer, y cuando hemos querido cooperar, como cuando hemos tenido una crisis sanitaria, pues lo hemos hecho. Ahí tenemos, bueno, otra foto cómica, ¿no? De los que hacen negocios business as usual, negocios siguiendo la senda como siempre. Bueno, pues ahí estaban muy presentes, ¿no? En la cumbre, peleando por sus bueno, por seguir produciendo y usando los combustibles como siempre. Y aquí, bueno, alternativas. Ahora tenemos un panorama que a todos nos sonará. Los negacionistas que siguen negando, bueno, ya no se atreven a negar el cambio climático, pero siempre encuentran algo que negar. Los catastrofistas de ¿para qué? Si nos vamos al carajo, ¿para qué vamos a hacer? O los retardistas de bueno, ya lo haremos. Y creo que esta tira cómica de Ricky Blanco en El País resume mucho. La idea, un señor en su coche, ¿no? Con esa nube de contaminación, la idea es ir negando el cambio climático y ya ha llegado el momento, pues cambiar de idea y afirmar que es demasiado tarde. Tenemos ese panorama, pero creo que aquí estamos para cambiar y ofrecer alternativas y decir que no queremos esto. Pasamos. Bueno, principios para el cambio. Si tuviéramos tiempo y hiciéramos una encuesta de cuáles son los principios para el cambio, estoy segura que todos llegaríamos a esto, ¿no? Solo por leerlo a gusto, pero solo por leer la parte negra. Pues la vida por encima, ¿no? De los intereses económicos y cortoplacistas. Distribución equitativa de riqueza y poder, ¿no? El bienestar como piedra angular, la inclusión, la igualdad, la diversidad. La resiliencia y la comunidad, ¿no? Relocalización, bueno, la economía circular, la soberanía de nuestros espacios, la transparencia y la claridad, democracia real, cooperación y beneficio mutuo, responsabilidad y rendición de cuentas, ¿no? Al Estado y a las empresas. No puede ser que sigamos, bueno, que las empresas que contaminan, las empresas que se salgan de rositas y sigan en el poder dictando y manejando a su antojo las leyes. Pasamos. Por lo tanto, estamos en un momento de reinventar. El cambio no será cambio sin nuestra participación como sociedad civil. Pasamos, Marc. Gracias. Y bueno, os invito a este tipo de reflexiones, ¿no? Estamos en la era de la oportunidad, la transición energética es positiva para la ciudadanía. Todos los cambios y todos los beneficios que genera la transición energética solamente descolocan a los que, bueno, no se quieren mover de su parcela de comodidad, pero sin pensar más allá de lo que viene después, es que es mejor para ellos también, es mejor para todos, ¿no? Igual que fue bueno prohibir o nadie se plantea hablar del tabaco como una necesidad y se dieron pasos para prohibir. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener los combustibles fósiles metidos en la sopa? El petróleo, las gasolinas, el petróleo que inunda toda nuestra economía, el carbón, el gas, ¿no? El gas es el gran tópico que se está colando y que ahora nos lo venden de otros colores, multicolor y con otros, para perpetuar, bueno, una industria que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, bueno, os invito, bueno, tenemos que hacer debate, tenemos que hablar de las posibilidades. Creo que si estuvierais aquí podríamos hablar de que a todos nos gusta ir al pueblo de vacaciones, todos sabemos que se puede colaborar y hacer comunidad de otra manera, de otras formas y consumir de otras maneras y estar en el mundo de otras maneras y con trabajo y respeto a todos los que lo habitamos. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto es solo un aperitivo para todo lo que viene hoy. Tenemos aquí, vamos a tener grandes ejemplos de gente que hacemos las cosas de otra manera y que, bueno, se nos despertó la duda en algún momento y poquito a poco. Y nada, aquí estamos disponibles para lo que haga falta y ojalá pues podamos generar debate y ahí estamos, el contacto. Pasamos, Marc.
ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Bueno, esto es solo por poneros un ejemplo de qué hacemos, ¿no? Bueno, esto fue en el cierre de la COP, ¿no? Desplegando, ¿qué hacemos? Pues acción no violenta, llamar la atención, desplegar, esto fue en el Templo de Debo, para desplegar la atención a la ciudadanía y al gobierno, exigiéndole pues más ambición y más prisa en algo en lo que nos hemos comprometido, pero en lo que estamos fallando, a pesar de todas las medallas que nos ponemos y de todas las cosas bien que se estén haciendo, ¿no? Hay que hacerlo más rápido y mejor porque bueno, no nos queda más tiempo, ¿no? Y nadie dudaría de que en su casa no lo haríamos. Pues hagámoslo, ¿no? También por el planeta y por nuestros hijos y nuestras generaciones presentes y futuros. Hoy vamos a hablar del papel y el poder de la ciudadanía. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Y así por fin, bueno, ahí mi contacto y nada, agradecer este espacio. Nada, a ti, muchísimas gracias por tu presentación, por tu intervención. Vamos a dar paso a Mariano. Creo que el hecho de que haya una persona de Greenpeace y que Greenpeace participe en esta jornada se explica solo, pero igual puede llamar la atención que un representante de un sindicato de clase venga a hablar sobre medio ambiente. Pero creo que Mariano va a tener la brillante capacidad de explicarnos cómo Comisiones Obreras lleva muchos años, muchas décadas preocupada por este tema y cómo le afecta a la clase trabajadora, no solo en España, sino a nivel internacional, todo lo que estamos hablando de la crisis climática, la emergencia climática, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Estoy encantado de estar aquí, espero estar a la altura de la ponencia que ha presentado la compañera de Greenpeace, que me abre muchas dudas, porque yo también soy habitual en las cumbres del clima, aunque en esta cumbre del clima no hemos ido en rechazo a que se haga en un país que no respeta los derechos humanos, porque lo que estamos hablando del cambio climático tiene que ver mucho con el derecho humano a tener unas condiciones ambientales adecuadas. Y segunda cuestión, gracias a Watae, una organización con la que mantenemos muchos vínculos desde Comisiones Obreras, y desde luego nuestra organización lleva prácticamente casi desde finales de los 80 trabajamos en temas medioambientales. Nuestra organización desde el año 1992 hay un secretario, que en este momento soy yo, en el máximo órgano de nuestra organización, que se encarga de temas medioambientales y donde además hemos, en el año 98, constituimos un instituto que se denomina ISTAS, que nos ha facilitado muchas herramientas para la intervención directa, porque todo lo que estamos aquí marcando son cuestiones globales, pero después hay que bajarlo al día a día, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros somos una organización sindical y como hablábamos antes de empezar este acto, tenemos muchas contradicciones, ¿no? En principio, a mí me gustaría resaltar una cuestión, ¿no? Acordaros que en diciembre del año 2019 veíamos que había una pandemia en una ciudad de China que se llamaba Wuhan, que lo veíamos todos muy lejos, que considerábamos que era una cosa que no nos iba a afectar de ninguna manera y que pues prácticamente 2 meses y medio después estábamos todos confinados en una situación absolutamente dramática con unas condiciones penosas. ¿Por qué digo esto? Pues es que mucha sociedad, muchos ciudadanos consideran que la ciencia y la tecnología es un elemento básico que es una barrera ante todos los riesgos que nos puedan caer. Y el primer elemento es que no estamos tan protegidos como eso. Que es verdad que ahí vimos un riesgo, una pandemia, que no localizamos, que después hubo una reacción que ha demostrado que cuando nos alineamos la sociedad como sociedad con un objetivo, somos respetuosos y además somos capaces de avanzar en las cosas, pero tenemos un problema que es el cambio climático, que ya se lleva advirtiendo desde hace muchísimos años. Como dice María, el IPCC prácticamente desde hace 30 años que viene diciendo, oye, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y ahora estamos en las fauces, como también comentaba María. Es decir, el cambio climático es el problema que vamos a tener en este momento más grave para la humanidad, porque es un elemento existencial, ¿vale? Y después hablamos de los negacionistas, de no sé qué, porque me has abierto muchos debates, según estabas haciendo, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que reconocer. El cambio climático es un problema al que nos tenemos que enfrentar. Nuestra organización, Comisiones Obreras, es una organización más de la sociedad que reclama mayor ambición para poder tener un desarrollo económico justo, sostenible. Y después hablaré
también un poco, porque claro, todo esto que estamos hablando viene como consecuencia de nuestro modelo de crecimiento económico, que es una de las madres del cordero, ¿no? En este sentido, me parece que los problemas de salud ya son patentes. La Organización Mundial de la Salud, estamos hablando, cuando hablamos de estos datos, de la Organización Mundial de la Salud, de los expertos de Naciones Unidas, hablamos de científicos, ¿vale? Porque es que después nos encontramos con contertulios de cualquier sitio donde nos cuestionan todo o que nos dicen que esto ha sido toda la vida. Nosotros creemos que hay que tener referencias, y las primeras referencias que debemos tener consideramos que son científicas. Y esto lo digo previamente porque después haremos alusiones a cosas donde diría la gente, si esto pasa toda la vida. No pasa toda la vida. Y podremos aclarar por qué no pasa toda la vida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que hay 7 millones de muertes anuales vinculadas con el cambio climático y la contaminación, que tiene una fina línea roja, como tenemos aquí en esta ciudad. Que en España se producen alrededor de 30.000 muertes directamente vinculadas con el cambio climático. Que se gastan entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales en gasto sanitario vinculado con esto. Y que además, cada vez que hay una ola de calor, ahora haré otra observación, se parece un crecimiento de la morbilidad muy importante. Como antes había comentado María, hemos tenido 3 grandes olas de calor este verano, 3 grandes olas de media de 7 días, y eso ha producido un índice de mortalidad muy importante y que además se refleja de una manera bastante clara, ¿no? Además, hace un año, a mí me resultó muy interesante, 220 revistas científicas vinculadas, las más importantes vinculadas con la salud, decía que o se intervenía en esto, o se intervenía en reducir el tema del cambio climático, o vamos a tener una crisis sanitaria que la pandemia nos va a parecer una broma. Básicamente nos estaban planteando esto, y nos lo están diciendo científicos, ¿no? Como decía también María, y como dice el IPCC, ya se están produciendo unas consecuencias claras vinculadas con el cambio climático. Las inundaciones, lo habéis visto, las precipitaciones, los fenómenos Dana, como se ha dicho, España es el país más vulnerable de Europa en materia de cambio climático, pero no solamente, es de los más vulnerables del mundo y sobre todo lo que es la cuenca del mar Mediterráneo, porque hay una parte del mar Mediterráneo que si seguimos así las cosas va a desaparecer, porque lo que se están derritiendo permanentemente, los glaciales, está teniendo un aumento del nivel del mar muy importante, el aumento de las temperaturas medias, ha habido una gráfica que lo ha presentado ello, la peligrosidad de los incendios, lo conozco muy bien eso, no solamente por eso, sino que estamos todo el día a día apoyando a las bomberas y a los bomberos forestales, no solamente en esas circunstancias de unos cambios muy importantes de sus condiciones de trabajo, porque los fuegos son diferentes, muchísimo más intensos, muchísimo más peligrosos, muchísimo más rápidos, más difíciles de controlar, y en ese contexto estamos trabajando porque se les reconozca el trabajo que están haciendo, porque anteriormente los bomberos y las bomberas forestales en muchas comunidades autónomas de nuestra región eran como si fueran, en fin, peones forestales, y no son unos profesionales que se enfrentan a unos peligros muy importantes. La sequía, yo estoy en el Consejo Nacional del Agua, el compañero Pablo que está ahí también lo conoce muy bien, y en este momento, con todas las lluvias, a día de hoy tenemos los embalses al 34%. En unas condiciones normales les tendríamos que tener más al 50%. Eso nos va a causar unos problemas importantísimos. Yo voy diciendo por ahí que creo que el recurso natural que más dificultades, más problemas nos va a dar desde el punto de vista social va a ser el agua. Y el primero va a venir vinculado con los temas de la agricultura, que lo vamos a tener dentro de 4 días, ese problema. Va a ser un tema absolutamente estructural. Me gustaría también decir que hay migraciones climáticas, que hay personas que no pueden vivir en su tierra porque ya no tienen agua o porque las condiciones no pueden soportar las condiciones de vida y tienen que venir para acá. Y les vemos, pues, no quiero hacer ninguna observación, pero esos tienen razones objetivas para marcharse porque no pueden vivir allí. Y ya os he dicho que España es el segundo país del mundo que más olas de calor tiene. Parece mentira, pero es así, ¿no? Por nuestras condiciones. Pero a mí me gustaría hacer varias observaciones para enmarcar todo esto. Además de que también la recoge el propio informe del IPCC. Lo que voy a decir lo dice el informe del IPCC, el del año pasado, no este último.
Dice también que es evidente que el cambio climático ya ha llegado y que va a haber muchas circunstancias que ya no van a cambiar, que vamos a tener que convivir con ella, con lo cual hay que hablar algún día también de lo que se denomina la adaptación. Ahora estamos hablando de muchas cosas de mitigación, tenemos que hablar de adaptación. Hay cuestiones que ya no van a cambiar y que vamos a tener que adaptarnos a ellas. El propio IPCC dice que de no reducirse de manera inmediata las emisiones GEI, limitar la temperatura a 1,5, incluso a 2 grados será imposible y como mucho, deben de tocar techo en 4 años. La compañera ha dicho que el año pasado en España subieron un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual... Pero dice una frase que es la primera vez que la he leído yo en un informe. Dice, desde hace 10 años el cambio climático de la Tierra es evidente y la influencia humana en ello es indiscutible. Hay que adaptarse del capitalismo actual para no traspasar los límites del planeta. Eso lo dice un informe de Naciones Unidas, ¿vale? Porque el capitalismo global, ¿vale? Esto va a decir, se nos ha metido el comunista y tal. No, no, no. Yo estoy diciendo cuestiones que están ahí reflejadas y conclusiones. El capitalismo global, en un parpadeo de la historia, porque es un parpadeo de la historia prácticamente, pues nos ha traído a una crisis absolutamente determinante en base a unos parámetros económicos basados en un constante crecimiento, en una constante competitividad, en no tener ningún problema en buscar los límites propios del tema del planeta y sobre todo en hacer una economía sin reglas y evitar también hacerse un cargo de muchas de las externalidades que son consecuencias negativas de sus propias actividades, que es uno de los meollos de la cuestión y que después te comentaré, porque hace poco estuve en una mesa de un debate sobre la COP27 con algunas personas y algunas cosas de las que dije que iban muy relacionadas con las que estás tú y de los lubis no les gustó, pero eso os lo comento después, ¿vale? No me quisiera liar excesivamente ni repetir muchas cosas, pero también me gustaría dar un dato del siglo pasado, del siglo XX. La producción industrial se multiplicó por más de 50. El consumo de energía por casi 20, el consumo de agua casi por 10 y las capturas pesqueras casi por 40. ¿Podemos seguir creciendo así? Para que después nuestro Producto Interior Bruto crezca un 2% o un 3%. O sea, la referencia de nuestro Producto Interior Bruto es que deterioremos cada vez más nuestras condiciones ambientales. Esa sería una reflexión. Y después, ¿podemos seguir así? Y ahí entraríamos con una de las cosas que ha planteado ella. ¿Este crecimiento infinito es posible? Ese es un debate muy importante, que deberemos de abordarle, que sin duda tenemos que abordarle, y que nosotros sindicalmente lo trasladamos a nuestras organizaciones para que les vaya sonando, porque eso tiene unas graves consecuencias desde el punto de vista de lo que es el trabajo. Entonces, este liberal productivismo nos ha llevado a un crecimiento infinito que en realidad lo que nos está abocando es al caos. Yo creo que ese es un tema que le tenemos que plantear ahí y que le debemos de tener desde el punto de vista sindical muy presente en la evolución de las cosas. Y una segunda cuestión también. Me parece muy importante que tengamos claro qué desarrollo queremos. O sea, nosotros queremos un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente tiene que ver con un mayor respeto al medio ambiente, tiene que ver también con una mayor equitativa distribución de la riqueza desde el punto de vista económico y tiene que ver también con unos recursos sociales, con un empleo justo y con unos salarios decentes. Eso es lo que queremos, porque nos podemos abocar a que tengamos después un desarrollo muy importante, pero desigual. Si no hay mayor equidad, no podremos avanzar en ese sentido. Un dato, la OIT dice que los desastres naturales provocan la pérdida de 23 millones de empleos entre el 2000 y el 2015 y que los aumentos de temperatura habrán reducido en el año 2030 el número total de horas trabajadas en un 2% y que sobre todo eso va a afectar a los países del sur. Y que yo soy de salud laboral también, de prevención de riesgos laborales. También quiero decir que en este momento ya en nuestro país, en España,
el cambio de temperatura está afectando de una manera muy importante a muchas trabajadoras y trabajadores, sobre todo aquellos que trabajan fuera. Y no solamente los que trabajan fuera. Este año hemos tenido personas que han muerto por golpes de calor y que no estaban trabajando en el exterior, que estaban trabajando, por ejemplo, en cooperativas recolectoras de temas agrícolas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que cambiar. Aquí estamos hablando del tema de la transición energética, ¿vale? Yo siempre digo que la transición energética es la apuesta del resto de las transiciones, pero quiero también decir que la transición energética es no solamente la generación de electricidad, es todo el tema vinculado con la movilidad, de cómo nos movemos, de cómo nos mueven las personas, de cómo se mueven las mercancías, con el turismo, cómo se mueve la gente. Nuestro país es un país donde tiene muchísimo turismo, es un elemento clave de nuestro crecimiento, y el turismo tiene mucha relación no solamente con el transporte, también con el consumo de muchas materias primas. Por ejemplo, el agua, que estamos hablando aquí. Pero también tiene que ver con la agricultura, también tiene que ver con la ganadería, también tiene que ver con la industria. Es decir, cuando hablamos de la energía, no veamos la energía solamente para encender la luz. La energía es un elemento absolutamente transversal que ocupa muchos espacios, o por ejemplo, también el tema de la vivienda. ¿Qué factores desde el ámbito productivo influyen básicamente en toda esta crisis global? Porque es una crisis global. Bueno, pues la energía basada en combustibles fósiles, un modelo urbanístico y de transporte absolutamente desregulado, por decirlo de alguna manera. Si queréis profundizar en alguno de los temas, después profundizamos. Un modelo agrícola y ganadero absolutamente industrialista, y después pues una producción sucia, generadora de muchos residuos, que al final no sabemos qué hacer con esos residuos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos planteando, que son las bases de lo que nosotros denominamos lo que es la economía circular, ¿no? Entonces, hay que hacer una transición ecológica, no solamente energética. Y eso es un tema que desde una organización como la nuestra tenemos que ir planteando, porque va a tener una afectación muy importante a lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Y que tiene básicamente esos 4 pasos, ¿no? Transición energética, producción circular y limpia, un uso racional de los recursos naturales, y una agricultura y un transporte sostenible. Este cambio de modelo a un modelo bajo en carbono, es decir, sin combustibles fósiles, como muy bien has puntualizado tú. ¿Esto qué quiere decir? No, esto quiere decir que esto hay que quitarlo, ¿no? Ya está suponiendo cambios. Va a haber sectores que van a desaparecer, otros que van a disminuir y otros que se tienen que transformar. Y va a haber otros sectores nuevos. Perdón, pero tengo la necesidad. Un instante. Por ejemplo, ¿qué sectores van a disminuir? Pues la minería del carbón ha desaparecido ya, ¿vale? Otra cosa es que ahora se abran otras minerías, que va a ser otro debate, que la vamos a necesitar, por cierto. O la nuclear. Yo aspiro a que al final podamos acabar con nuestra dependencia de la energía nuclear. ¿Cuáles tienen que transformarse? Pues clarísimamente muchos del tema de la automoción, del transporte, por ejemplo, de mercancías por carretera, y después otros van a aumentar y van a tener una mayor capacidad, como son las renovables, la rehabilitación y la eficiencia energética, la economía circular, la bioeconomía. Vamos a necesitar sustituir muchos productos que en este momento están basados en combustibles fósiles por otros productos que tienen que estar basados en la naturaleza, que tienen que estar basados en la bioeconomía, que tienen que estar basados en esos bosques también, que no cuidamos, que se nos queman y que después nos rasgamos las vestiduras. Quiero decir que hay que planificar, ¿no? Pero también creemos que puede haber otros efectos, ¿no? Creemos que puede haber efectos de un tejido empresarial más micro, con empresas más locales, más ligadas a los recursos propios de las propias zonas. Creemos que eso es importante. Creemos que puede haber más control de ciertos oligopolios. En el caso de la energía es evidente, con el tema de autoconsumo, lo que son las comunidades energéticas, etc. Y debería de ser una oportunidad para cambiar las bases de nuestra industria y de nuestra tecnología, ¿no?
que tiene que transitar precisamente a tener una eficiencia energética mucho más importante y a disminuir los costes energéticos. Pero es que en este momento tenemos un viento de cola muy importante que no tienen otros países, que yo creo que eso hay que decirlo también, ¿no? Cuando en 2019 la señora von der Leyen, que no es sospechosa de ser comunista ni de izquierdas, que era la ministra de Defensa de la señora Angela Merkel, apuesta por el tema de la transición ecológica y donde nos plantea el New Green Deal europeo, el plan europeo de lucha contra el cambio climático, y nos dice que quiere que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en el 2050, ¿no? Y con una economía, que me gustó mucho eso, que trabaje para las personas y que funcione para poner en marcha proyectos sociales y que sean para un impulso de prosperidad. Ese es el primer elemento que habla del New Green Deal. Alguno dirá, joder, qué buena, esta señora estaba ahí, seguro que era de Greenpeace, se ha quitado y ha salido del armario, entre comillas, ¿no? Que va, que va. Esto es una apuesta económica de primer orden. Quieren que Europa sea el primer continente líder en muchas de las tecnologías y en muchas de las tecnologías que van a ser necesarias para la transformación desde el punto de vista mundial. Para mí el tema es absolutamente clave. Entonces, tenemos ese viento de cola que además se ve muy reforzado con todo lo que ha venido a ser después el plan de recuperación post-COVID, ¿no? Donde la gran mayoría de los aspectos, o una gran parte de los aspectos relacionados con el acceso a esos fondos están vinculados con tener en cuenta estas medidas que se están planteando con relación a lo que es la transición energética, ¿no? Y que además yo creo también que cada vez más la sociedad es más consciente y demanda más y conoce más la trazabilidad de los productos y quiere saber de dónde viene eso, ¿no? Eso está claro. En este contexto, pues no podemos tampoco, y eso no lo has dicho tú, lo voy a decir yo, tanto Europa como España estamos en un momento de emergencia climática. En Europa estamos desde el 2019, me parece, y en España desde el 20 de enero del 2020. Es decir, estamos en un estado de emergencia climática. Estamos en un momento donde ya las condiciones, que son unos determinados parámetros, nos dicen que hay que tomar medidas de carácter excepcional para hacer frente a todo este proceso y que ya nos está afectando más. No me voy a liar mucho, pero todo esto que estoy planteando desde el punto de vista europeo ha venido reforzado con muchas normativas, no solamente el plan de resiliencia, está el paquete Fit for 55, donde se establece todavía una mayor ambición a la hora de establecer una reducción de las emisiones y, por ejemplo, establece algunos mecanismos que también van a ser objeto de debate, como un reglamento sobre un mecanismo de ajuste del carbono en frontera para abordar lo que es la fuga de carbono de las importaciones. Es decir, vamos a ver, si yo con mi producción, para producir aluminio, por ejemplo, tengo determinado consumo, cuando se lo compren a los chinos, tendré que ver cómo han fabricado eso y si realmente eso ha tenido una huella de carbono, que ellos paguen la huella de carbono para compensar que realmente no nos hagamos dumping con nuestras propias empresas. Que ese es un tema que podría pasar y que de hecho ya se está poniendo encima de la mesa, hay un fondo climático, etcétera, etcétera. Y después también aquí en nuestro país, con todo el tema vinculado con la transición ecológica y con todo el tema vinculado al acceso de los fondos de recuperación, pues hemos tenido la ley de cambio climático, el plan integrado de energía y clima, ahora hablaré de ello, de la hoja de ruta del hidrógeno, la estrategia de autoconsumo, la estrategia de economía circular, la estrategia de pobreza energética, etcétera, etcétera, etcétera. Se han planteado una serie de mecanismos y de instrumentos que son claves para poder después vehiculizar. Me queda un poco menos tiempo, me queda, ¿no? No, 5 minutitos. Vale. O sea, que han sido elementos absolutamente fundamentales para poder empezar a abordar desde una perspectiva mucho más intensa todo lo que son estos procesos de transformación, ¿vale? Voy
voy a saltarme alguna cosa y voy a hablar de algo que ha comentado la compañera y que me parece muy importante, ¿no? La transición, tenemos que abordar un proceso de transición. Y ahora diré lo que creemos nosotros que es un proceso de transición justa. Y esta transición no puede ser a costa del sacrificio de los trabajadores, mira, o de precarizar sus condiciones de trabajo, o de bajarles el salario, etcétera, etcétera, porque nos vamos a enfrentar a una transición que va a ser intensa y larga. No vamos a creer que esto es el lado de Merlín. Esto no es como, bueno, no quiero hacer ninguna observación de algunas cosas que me dicen, de cambiarlas, pero la clave es que vayamos planificando esa transición, ¿no? Y que además hay que establecer unos mecanismos adecuados para que sea una transición que sea participada, por supuesto con los representantes sociales, también con toda la sociedad. No solamente con los representantes sociales, también con toda la sociedad. Y después, a mí me gustaría comentar dos cosas. Primera, en España ya está el marco estratégico de energía y clima, que son las bases para poder hacer esa transición, que consta de tres cosas. Fundamental, el Plan Integrado de Energía y Clima, que esa es la hoja de ruta de la descarbonización, que nos la aprueba Europa, que todos, bueno, cada 2 años me parece, hay que actualizarla con respecto a los objetivos que se plantean. En este caso se han actualizado este año con el FIT, el paquete 55. Después, la Ley de Cambio Climático, que esa es la percha en la cual se cuelgan después todas esas medidas. Y después, la Estrategia de Transición Justa, que es otro elemento que está firmado, que es la tercera pata de este paquete marco español de transformación de energía y clima. Y desde luego, esta estrategia de transición justa para nosotros tiene que conseguir 4 objetivos fundamentales. Primero, aquellas trabajadoras y trabajadores afectados y aquellas zonas afectadas hay que establecer las medidas de protección social suficientes para que ellos no sean los paganos crudos y duros de estos procesos de cambio. En España estamos muy acostumbrados que cuando las cosas van mal, los que lo pagan son los trabajadores. Y ahora mismo lo estamos viendo. Y no me quiero calentar con la coyuntura, pero ahora estamos viendo, como dice el Banco de España, que están subiendo los beneficios empresariales hasta un 10 o un 11% y se niegan a que suba un 3% los salarios. ¿Vale? No vamos a estar dispuestos en eso. En el segundo es que ya hay que ir aportando y planificando alternativas reales para afrontar esa situación y esa recolocación. Y hay que establecer políticas estructurales vinculadas con la formación, con la financiación, con la investigación, desarrollo e investigación, con la coordinación de administraciones. Es decir, ya tenemos que ir estableciendo eso. No podemos, ahora mismo hay problemas y dificultades para conseguir trabajadoras y trabajadores que trabajen en las instalaciones de fotovoltaicas. ¿Por qué? Pues porque no se ha establecido una formación adecuada previendo que eso iba a ser un sector absolutamente en expansión y que le vamos a tener que abordar de una manera concreta. El tercer elemento es la planificación. Y para eso es determinante compromisos políticos. No puede ser que unos digan so y otros digan arre. No puede ser que haya unas políticas para el desarrollo de las energías renovables y venga un partido político y diga que no, para favorecer a los oligopolios. Porque cuando el Partido Popular echó para atrás todas las normativas vinculadas con las renovables en el año 2010-2008, pues era para favorecer a las grandes empresas del oligopolio energético. A ver si ahora va a venir otros y van a cargar. Eso sería un error, porque no solamente nos va a hacer falta financiación pública, nos va a hacer falta mucha financiación y mucha tecnología privada, que son los que tienen esa tecnología. Y la clave para que podamos acceder a eso es que haya un acuerdo político y unas bases políticas suficientes y legales para poder desarrollarlo. Y lo último, dentro de esos cuatro puntos, es un control riguroso de todos los fondos. No solamente desde el punto de vista de en qué se gastan, sino que vayan orientados al cambio de desarrollo que nosotros creemos y que vayan de esa perspectiva paralela. Y por último, ya, y después abrimos un debate, nosotros desde Comisiones Obreras creemos que esto hay que llevarlo ya a las empresas. No hay que esperar
a que el problema le tengamos encima de la mesa. Creemos que la gran mayoría de las empresas tienen que desarrollar planes de acción medioambiental. Unas, las que están afectadas por su forma de producir, por los materiales que utilizan, pues ya tienen que cambiar, tienen que tener sistemas de gestión ambiental o tienen que tener sistemas EMAX, como son, por ejemplo, las normativas de certificación a nivel europeo. Pero en todas las empresas hay que empezar a desarrollar planes de acción medioambiental, estableciendo planes para la eficiencia energética, estableciendo planes para una mejor gestión de los residuos, estableciendo planes para una mejor gestión del agua, estableciendo planes para unas compras verdes, que los productos que compramos sean respetuosos. Hay que establecer planes de movilidad para facilitar que las personas no tengan que ir todas con el coche de manera individual. Es decir, tenemos un recorrido importante para ir asentando las bases para transformar nuestras empresas, que desde luego creo que todas estas medidas van a redundar en ser mucho más competitivas y desde luego mucho más respetuosas y desde luego desde la responsabilidad social. Con el momento actual que tenemos, no solamente con el tema de medio ambiente, sino desde el punto de vista de la propia humanidad, es un tema absolutamente estructural. Ya está. Muchísimas gracias, María. María Prado, te he visto tomar nota. No sé si quería... Sí, bueno, sí he tomado nota de datos interesantes que ha ofrecido el compañero. Nada, no voy claro, por comentar. Claro, he hecho pinceladas de muchas de las cosas que hacemos, compartimos. Bueno, ahora saldrá en el debate porque quería comentar algo y no recuerdo ahora que... Vale, si queréis... Sí. Mira, yo quisiera hacer una observación, porque ella ha comentado que ha habido la COP27 de Egipto, que es la cumbre del clima que se hace anualmente, que se han incorporado muchos LUBIs, no es la primera vez, ya se han ido incorporando, pero no solamente se han ido incorporando a los procesos, digamos, de las no delegaciones gubernamentales, es que se han incorporado en delegaciones gubernamentales, que son los que negocian. No es como esta señora o yo, que somos del tercer sector y vamos allí un poco a forzar, a plantear nuestras cosas, a analizar, a hacer proyectos y a achuchar. Estos no, estos van directamente dentro de las delegaciones de los propios países para achuchar. Y además se lo llevamos a Egipto, que es un país con altos intereses. Pero ahora mismo, hoy es día, no sé qué día es. 14, todavía se está celebrando en Canadá la COP15 sobre biodiversidad, que es una cumbre, no sé si tan importante como la de la COP, pero probablemente tan importante, porque ahí se analiza no solamente el tema del cambio climático, sino cómo está afectando a la biodiversidad o cómo estos millones de especies están desapareciendo, cómo se están derritiendo los glaciales, cómo hay zonas de desertificación, etcétera, 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 y medidas que hay que tomar. Entonces, me parece muy importante que lo tengamos en cuenta y que estemos atentos a las noticias que salgan de esa COP15 de Canadá, de Vancouver, me parece. Una pregunta que me pasan, a ver si la he entendido yo bien. Hay como una necesidad de explicar la emergencia en la que nos encontramos, pero sin caer en un catastrofismo tal que sea paralizante, ¿no? En plan de, bueno, pues ya está, no hay nada que hacer, nos vamos al desastre, pues aguantemos 40 o 50 años y que las próximas generaciones, pues, directamente sean las últimas. ¿Cómo conjugáis desde las distintas organizaciones en la canalización de ese mensaje? La necesidad de explicar la emergencia en la que nos encontramos, pero a la vez lanzar un punto de esperanza a la generación actual y a las venideras de que es posible todavía el cambio. María Prado. A ver, evidentemente... Entiendo que no hay respuesta única para esto, o sea, entiendo que es más lanzar una reflexión para ir generando un debate. No, por eso precisamente, o sea, era un poco el enfoque de mi presentación, iba por, tenemos una crisis o hay una oportunidad en la mesa. Y ahí volver a poner sobre la mesa lo que nos está diciendo la ciencia. En este caso, nuestro punto de referencia es el IPCC. Es que en su último informe fue el plan de rescate, entre comillas, se podía definir así. O sea, alertaba de, estamos en una evidente crisis climática para la que hay que hacer pedagogía. Evidentemente, mucha gente pues puede pensar, no, esto ha existido toda la vida ha habido, ¿no?, el nuevo debate, toda la vida ha habido cambios climáticos. Un momento, toda la vida en eras geológicas de 10.000 millones de años. Hay que decir, hablamos de espacios de tiempo
que nunca habíamos vivido en un tiempo tan corto. Pero los que te ¿no? dicen eso no lo saben eso. Bueno, efectivamente, aquí se habla, eso es opinología. Entonces, por un lado, hay que hacer mucha pedagogía, pero lo que el IPCC dijo en ese último informe, que es lo que tenemos que poner sobre la mesa para ofrecer optimismo, es claro que estamos a tiempo, claro que los gobiernos pueden tomar decisiones. Es que si esto es una emergencia, hagámoslo como emergencia. Si lo pudimos hacer en la emergencia sanitaria, pues entendamos esta crisis de verdad y tomemos cartas sobre el asunto y seamos más ambiciosos en los objetivos, hagamos planes de movilidad reales a lo que necesitamos, transformemos todo nuestro, o sea, hablemos de cómo transformar. Es que hace falta dinero, también hemos hecho un estudio, pero ¿cuánto cuesta transformar esto? Bueno, hacen falta millones de euros, pero no es más de un 4,8% de nuestro PIB, el equivalente en el esfuerzo para estar en una situación mejor, donde consumamos mejor, tengamos mejor salud, no nos gastemos miles de millones en sanidad, no nos gastemos miles de millones en reparar, iba a decir reciclar, quiero decir, es que ni siquiera estamos, decir, hay tantos espacios donde podemos hacer mejoras y están sobre la mesa los caminos. Y uno de ellos, dado que el cambio climático lo provocan los combustibles fósiles, es cómo eliminamos esos combustibles fósiles. Hay tecnologías, es que claro que se inventaron. El coche eléctrico se inventó en 1840, a la vez que salió el de combustión, pero ¿dónde se puso el esfuerzo? Y toda la investigación de 100 y pico años en la combustión y en los combustibles fósiles. Si hubiéramos invertido en el coche eléctrico hace 150 años, estaríamos, pues como estamos hoy en energía solar, que ha bajado los costes un 90% desde los años 1990. Un 90% de los costes. Es que hoy es más barato. Son tecnologías que se amortizan encima con ayudas en 2 años. O sea, todos los que podamos. Es decir, estamos en un momento de transformación en el que hay que hablar de que está en nuestras manos una pequeña parte y al resto, o una pequeña y gran parte, y el resto hay que exigirlo a los gobiernos. Y Greenpeace ha denunciado a este gobierno por poca ambición en sus planes nacionales de energía y clima. Es que no podemos comprometernos a disminuir solo un 23% las emisiones cuando en Europa se están marcando sendas del 55%. Y no podemos ponernos la medalla de que somos el mejor país. Claro que se hacen muchas cosas bien, pero se puede hacer mucho más. Y para eso necesitamos hacer pedagogía, entenderlo y entender que hay soluciones para todos y que todos podemos, si tenemos los medios, ¿quién no prefiere ir en un transporte limpio, más rápido, más seguro, que te ahorra atascos, que te ahorra... Es decir, pero pongamos las facilidades sobre la mesa. Para esa, he hablado de transporte porque es el gran emisor de emisiones, pero para tantas otras, en nuestros edificios, nuestras calderas, nuestros consumos energéticos de nuestros hogares, O sea, si es que estamos derrochando un 50% de energía. Y doy paso al compañero por si Bueno, quiere. yo creo que no es que sea catastrofismo, lo que nosotros estamos diciendo es lo que dice el IPCC, es lo que dicen los científicos. Lo que decimos, o por lo menos lo que dice nuestra organización, es que hay que reconocerlo, pero hay que actuar. Quiere decir, no nos podemos rasgar las vestiduras ni ser unos cenizos. Nosotros tenemos que... Esto puede, en un país como España, puede ser una gran oportunidad, que se está reflejando, ahora mismo se está reflejando. España prácticamente un 33 o un 34% del total de energía que consume ya final es renovable. 46. Final. No, final es un 20. Bueno, ayer leí que era un 34. La eléctrica. La eléctrica. Eléctrica un 46 de media anual el año pasado, 47. O sea, una barbaridad. Tú ten en cuenta que ahora mismo en Alemania prácticamente el 80%, sí, creo que sí, cerca del 80% es de carbón, porque cerraron las nucleares. En Alemania llegaron a un plan con los verdes en su momento, hace ya unos cuantos años, y cerraron todas las nucleares. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener una energía mucho más barata. La energía es un elemento clave desde el punto de vista de la producción, absolutamente clave. No solamente para las electrointensivas, para todas, hasta para los que estamos aquí. Entonces, es un tema absolutamente fundamental y que hay que abordarlo desde una perspectiva positiva y, sobre todo, el tema es que hay que planificarlo. Que la gente no se puede creer que mañana va aquí bajar en Merlín, el mago va a tocar con una varita y se van a cambiar las cosas. No, hay que planificar para que los impactos sean impactos que podamos controlar y que al final no se nos convierta en una revolución de chalecos amarillos.
Porque estos temas, si al final uno les eleva de una manera muy importante, puede constituir un rechazo y decir la gente, pues yo prefiero morirme antes que estar viviendo mal. El problema no es que te mueras tú, es que no vas a dar oportunidades ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a las próximas generaciones, que esa es una corresponsabilidad muy importante y que en una sociedad tan absolutamente egoísta como la que tenemos en este momento, a veces es difícil de encajar. Y ahí tenemos a la querida presidenta de vuestra comunidad autónoma. Vale, una que traduzco en positivo, lo voy a hacer de otra manera de cómo está formulada. A nivel político, ¿qué podemos pedir, qué podemos exigir a las organizaciones políticas? Además, ahora que vienen elecciones tanto municipales como autonómicas, habéis apuntado cosas, pero incluso tú, Mariano, hablabas de fomento del transporte colectivo frente al transporte individual a la hora de ir al trabajo. Creo que vuestras organizaciones tienen muy trabajado este tipo de cosas. ¿Qué podéis aportar que no hayáis dicho sobre este tema? Pues mira, yo te lo voy a decir una palabra. Primero, ambición. O sea, la palabra clave es decir ambición. ¿Os creéis esto? Esto tiene un análisis que le podemos compartir, seguro. Ahí tenemos a nuestra ministra, que siempre nos va dando lecciones, por cierto. Bueno, a mí. Yo creo que vosotros tenéis el compromiso de que hay que abordar el proceso de transición energética como un elemento clave para un cambio de desarrollo económico de nuestro país. Es que no estamos hablando de luchar contra el cambio climático, es que estamos hablando de que para luchar con el cambio climático hay que tener otro otro modelo de desarrollo económico. Y esa ramada del cordero, y ahí hay que sentarse en mover cosas. Por cierto, las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a rebajar el transporte público ha sido clave para rebajar la inflación. Absolutamente clave. Entonces, que sepamos que hay elementos que son muy importantes, que son estructurales y que la gente puede ver que también es una mejora para ellos y sobre todo, pues eso, una planificación de las cosas y un compromiso con tener ambición con respecto a la reducción de nuestros gases de efecto invernadero y al cambio del modelo de desarrollo económico que tiene nuestro país. No puedo estar más de acuerdo. O sea, al final, en el momento en el que tú te crees que esto hay que hacerlo, tu ambición cambia. Entonces, lo primero que le pedimos y le exigimos, y por eso les llevamos queremos llevarles a tribunales, es falta ambición, o sea, una ambición real, porque de eso emana todo. Y desde ahí hacia abajo abarcamos todos los sectores, tanto el sector industrial por la transformación que tiene, el agrícola por las cosas que se han hecho mal y que tienen que ser transformadas, tanto los modelos de consumo, los modelos de macrogranjas, los modelos de fertilizantes, los modelos de usos de combustibles en los medios, el sector energético, es evidente el que el modelo marginalista y las reglas del mercado eléctrico no funcionan y que nos ponen a todas las familias y al país y a las empresas en una situación de vulnerabilidad máxima. Y tenemos una sección ibérica muy celebrada y que nos sitúa en mucha mejor condición que el resto de Europa, pero eso no sirve para entender que es que yo estoy pagando de 0,04 a 0,20, o sea, he multiplicado por 7 o por 6 el precio de mi electricidad, porque estoy en un mercado regulado que es el que yo decido que me protege más que un mercado libre donde nos meten. Por no hablar de la fiscalidad, es que el que contamina tiene que pagar. Es que tenemos que empezar a exigir rendición de cuentas a las empresas que nos han traído aquí. Y desde ahí podemos ir por todos los caminos. Efectivamente, movilidad, transporte es una de las grandes bazas que tiene que ser mejorada y mucho, con una apuesta clara por un cambio modal, no de un parque, no tenemos que transformar un parque de vehículos de combustión a un parque de vehículos de electricidad. Porque el planeta, como bien adelantaba antes, el planeta no aguanta este desarrollo de consumo ilimitado, no hay recursos que sostengan esta demanda ilimitada. ¿De verdad necesitamos 20 vaqueros en el armario? ¿Tenemos que comer 5 filetes por semana? Quiero decir, las organizaciones que se dedican a estudiar la sostenibilidad ya nos dicen, es que todos deberíamos estar pensando cuál es mi huella de mi día a día en el sistema planetario. O sea, a lo mejor tenemos que repensar todos los modelos de producción y de consumo. Y eso funciona cuando uno empieza a pensar en, me creo que este cambio climático me afecta ya a mí, ya no a las generaciones, ¿no? Como antes hablábamos de
nuestros hijos, ¿no? Es que ya lo estamos viviendo, es que las olas de calor en mi pueblo y en Soria y en Zaragoza es decir, los incendios es sobre nuestros recursos, es sobre nuestras gentes. Yo soy ingeniera de montes, conozco muy bien el sector forestal, mis familiares trabajan en briefs de incendios. Es que tela lo que tenemos por delante y esto nos impacta a todos. Entonces hay que dejar de ser un poquito tan egoísta a nivel global y pensar en la colectividad y en que todos podemos. Es que bueno, desde cambios individuales a exigir a los políticos, ahora que nos viene un año electoral, es un buen momento para apostar por los partidos que pongan en primera línea las necesidades de esta transición ecológica, que bien ha dicho, porque yo al trabajar en energía quería traeros el mensaje que desde la energía todos podemos actuar, pero efectivamente esto es una transformación ecológica que abarca a todos los sectores. Y por delante tenemos unas elecciones el año que viene, un año muy completito en el que veremos quién pone sobre la mesa que esto es a largo plazo o pensamos en el cortoplacismo y en el beneficio inmediato de ciertas empresas que nunca piensan en el bien común y que pagamos todos, ¿no? Al final. Ahí hay una cuestión que yo creo que está claro, yo creo que más o menos que la transición energética está ordenada de generación de energía, más o menos, pero ahora vamos a tener que abordar todo el tema del transporte. El transporte hay miles y miles y miles de trabajadores, miles y miles de trabajadores autónomos, etcétera, etcétera. Hay que abordarlo, hay que planificar esa transformación. Porque en España es el país de Europa donde menos tráfico de mercancías por ferrocarril se mueve. Se mueve menos un 3,5%, cuando la media de Europa es un 18%. Y cuando se dan muchas posibilidades para tener una mejor red. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. No se pueden mandar miles de trabajadores al desempleo, de ninguna manera. Hay que hacer un proceso de cambio. Y hay que ver cómo vamos desarrollando otro modelo para que todos tengamos cabida ahí. O sea, tiene que ser excluyente, tiene que ser una cosa que se integre. Y ese es un tema muy importante porque, como hemos visto, la energía, más o menos las emisiones, la vamos a tener controlada, pero quien realmente es el gran emisor de gases de efecto invernadero son el transporte, y sobre todo el transporte de mercancías. Una última, y en un titular porque nos vamos pasando de tiempo ya y además os tenéis que ir los dos, que tenéis otros compromisos. A nivel social, tanto individual como colectivo, en 2-3 titulares, ¿qué podemos hacer? Dale. Mariano, dale. Pues mira, yo creo que toda la sociedad que considera que el cambio climático es un problema, que la transformación energética, la transformación ecológica es el futuro, debe de unirse, debe de tener complicidades y debemos de aunar una intersección que es clave para los tiempos que nos van a venir. La palabra sería activarnos como sociedad para pedir a los que nos gobiernan mejores leyes, salvaguarda de nuestro medio ambiente y activarnos para trabajar desde la colectividad y buscar alternativas. Y aquí hoy van a venir alternativas de gente que estamos haciendo cosas diferentes y tú mismo eres uno de ellos. Se pueden hacer las cosas diferentes. Es que si me pongo placas puedo tener hasta un 40 mínimo de electricidad gratis que está en mi tejado. Y un 40 es mucho. Y bueno, desde ahí, pasando por todas nuestras necesidades, hacerlo de otra manera. Nuestros consumos de todo se puede hacer de otra manera. No hace falta importar ni ir a empresas basadas, que basan su producción en países que externalizan, entre comillas, no quiero decir los riesgos y la mierda, con perdón, en otros países, en otros ríos, que decir, hay que tener un poquito de, bueno, aprendamos, empapémonos, preguntémonos, abramos estos debates, porque se puede consumir y estar de otra manera. Vale, pues muchísimas gracias, María Prado, de Greenpeace, gracias, Mariano, de Comisiones Obreras. Nosotros vamos a parar ahora porque nos están pitando los móviles, los relojes inteligentes, esto que llevamos demasiado tiempo sentados y hay que levantarse. Vamos a hacer una pausa para el café y a las 12:05 volvemos con unas experiencias interesantes como son las comunidades energéticas. Muchas gracias. A vosotros.